Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un video para ver el cálculo de intervalos de confianza. En este caso no nos vamos a estar centrando en lo que es el modelo de simulación, sino que solamente en las salidas. Así que por eso no hay más celdas que las que ven ahí. Entonces estas son las 300 réplicas de un modelo. Suponemos que todas son variables aleatorias, idénticamente distribuidas e independientes entre sí. Entonces, ¿cómo construimos el intervalo de confianza? Al lado tenemos las fórmulas. Lo primero, los datos que tenemos ahí son dinámicos. ¿Cuál es el problema? Si nosotros calculamos el intervalo de confianza va a ir moviéndose, y si nosotros tomamos conclusiones puede que las conclusiones vayan cambiando. Inclusive más adelante, si ustedes hacen pruebas de hipótesis, puede que algo que estén rechazando después no sea rechazado. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo hacemos para salvaguardarnos? Vamos a copiar todo esto, lo selecciono, aprieto control C para copiar y ahora lo voy a pegar aquí al lado, pero lo voy a pegar con valores especiales. Botón derecho del mouse y aquí en las opciones de pegado aparece uno que se llama valores, el que aparece con 1, 2, 3. Selecciono ese y lo que hace es que pega solamente los valores. Eso significa que estos datos ahora son fijos. Si nosotros calculamos el intervalo de confianza, ahora ya no va a cambiar. Entonces empecemos a calcular el intervalo. Lo primero es el alfa. Si no nos dan el alfa, normalmente se trabaja con una confianza del 95%. Entonces 0,05 sería el alfa. Luego de eso buscamos algún estimador insesgado para la media y para la varianza. Dentro de la fórmula vamos a necesitar la desviación estándar, así que vamos a cambiarla para eso. Entonces para el primero calculamos el promedio y para el segundo la desviación. Para el promedio dentro del Excel utilizamos la función promedio. Ahora son muchos datos. Si ustedes quieren de alguna forma tomarlos todos de manera rápida, una vez que tengan la función lista, seleccionan el primero, hacen clic, apretan control y shift y mantienen presionados esos botones. ¿Cuáles son? Los que están abajo del enter. Los mantengo presionados y luego la tecla hacia abajo. Y con eso selecciono todo. Y luego hago enter. Ahí está el promedio de todos los datos. Lo mismo para la desviación. ¿Cómo se llama la función de desviación? Desbest. Esa es. Entonces selecciono el primer dato, control shift, hacia abajo, y están todos seleccionados. ¿Qué necesitamos también para la fórmula? El n. Ahora, esto puede ser muy obvio porque les pueden decir simplemente cuántos datos hay, pero puede ir cambiando. Y de hecho nosotros vamos a hacer que cambie más adelante. Entonces ya tenemos ese paso listo. Y después el z. Este es el que ustedes normalmente buscaban dentro de una tabla que se obtenía con la función normal estándar de media 0 y varianza 1. Dentro del Excel ustedes pueden utilizar la función para buscarla directamente. ¿Cómo se hace? Ponen es igual inv.n y aparecen dos opciones. Van a seleccionar la segunda, la normal estándar. Y dentro del paréntesis ponen exactamente la misma expresión, 1 menos alfa medio. Entonces 1 menos, el alfa está aquí, 0,05 dividido por 2. Y cierro el paréntesis. Y con eso obtengo ese valor. Ese valor normalmente está entre 1.6 y 2.4 dentro de lo que se trabaja en un curso de estadística normal. Entonces debería estar correcto. Con esos datos ya puedo empezar a calcular mi intervalo de confianza. Lo primero que se recomienda calcular es el error. Entonces, el error es la fracción que ustedes ven a la derecha del símbolo más menos. Dos veces el error me da todo el intervalo completo. Entonces el error, de acuerdo a las funciones, el z multiplicado por la desviación, cierro el paréntesis. Traten dentro del Excel hacer varios paréntesis porque a veces se pueden confundir con la expresión matemática. Todo esto se divide por, y dentro del Excel yo tengo el caso de la raíz cuadrada. Simplemente llamo la función raíz, doble clic, selecciono el n y cierro el paréntesis. Y ahí estoy calculando la raíz cuadrada de n. Y tenemos listo el error. Con el error listo, ahora vamos a calcular el límite superior y el límite inferior.
El límite superior es igual al promedio más el error. Y el límite inferior es igual al promedio menos el error. Y con eso obtengo mi intervalo de confianza. Eso quiere decir que el valor esperado de mi variable está entre 40 y 49 en este caso. Y en el 5% de los datos, si yo hago una cantidad de réplicas muy grande, se espera que el 5% de los datos esté fuera de ese intervalo de confianza, en promedio, no necesariamente exacto. Eso sería el intervalo de confianza. Ahora, ¿qué pasa si alguien me dice, y por eso tengo esa fórmula al lado de la segunda, que quiero hacer el cálculo del intervalo de confianza, sin embargo me está exigiendo un error menor a 4, por ejemplo? Porque ahí me apareció un error de 4.6, entonces estaría incorrecto. Yo quiero un error mucho más pequeño, o sea, quiero un intervalo de confianza más preciso. En ese caso no nos sirve esto, así que lo vamos a borrar. Y nosotros necesitamos un error pequeño. Para eso necesitamos, en este caso, obtener un n también más grande, pero no sabemos cuál. No podemos hacerle la chunte, porque en algunos casos va a ser un n y en otros casos va a ser otro n, porque son variables aleatorias. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en este caso voy a tener que tomar una muestra más grande, pero lo primero que voy a hacer es calcular el n. Y aquí tenemos la fórmula. Entonces la fórmula sería igual a el z multiplicado por la desviación dividido por el error máximo que yo quiero, que sería 4, y todo lo anterior al cuadrado. Entonces ahora voy a elevar todo al cuadrado. Y esa es la muestra que yo debería tomar. Ahora, con eso, lo que voy a asegurarme es que voy a acercarme al 4. Voy a acercarme demasiado al 4. Pero como son variables aleatorias, puede que me pase un poco, o puede que sea más bajo que 4, pero también por poco. Entonces, para poder asegurarnos, lo que tenemos que hacer es esto, aproximarlo a un número más grande. Pero ya está esto como justificación. Entonces digo, ya, perfecto. Alrededor de 399 es un número del cual tengo que buscar. Entonces lo voy a redondear a 600 simplemente. Pero yo ya tengo esta base. Pero ¿qué pasa? Alguien podría haber dicho simplemente no, 1000, 2000, 5000. Se habría pasado por mucho. Entonces primero tenemos que hacer este paso para poder justificar cuánto es el n, y después nosotros tomamos un número más grande para poder asegurarnos de que no nos vayamos a pasar. Entonces ahora voy a hacer 600 repeticiones. Entonces bajamos por acá y vamos a hacer 600. Entonces vamos a bajar mucho más. Y una vez que tengamos las 600, de nuevo vamos a sacar el intervalo de confianza. Esta parte no es difícil porque es el mismo cuadro, así que no hacer nada del otro mundo. Entonces volvemos hacia arriba. Estas son valores fijos, así que no me interesan. Este sí me interesa, doble clic. Y ahora esto tiene 600 réplicas. Entonces ahora debería hacer otro cuadro. Lo bueno es que en el cuadro que voy a hacer es exactamente lo mismo. Entonces voy a cortar esto y lo voy a pegar aquí. Voy a tomar esto, lo voy a pegar aquí abajo. Y ahora vamos a tener un cuadro en el cual vamos a sacar 600 réplicas. El alfa sigue siendo el mismo. El promedio va a cambiar. Entonces el promedio ahora va a ser de todos estos datos que están acá. Ahora el problema es que todo esto es variable. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer que sean fijos. Así que vamos a dejar un poquito más de espacio para acá. Y aquí vamos a tener los fijos 2, por ejemplo. Entonces voy a seleccionar todo esto, lo copio, lo pego acá como valores, y esto es fijos 2. Entonces estos son 600 datos. Entonces voy a hacer referencia a este otro acá, este que está en amarillo, por ejemplo. Entonces vamos para el otro cuadro y vamos a calcular el promedio y los datos en amarillo. Recuerden que lo que queremos es un error menor a 4. Selecciono el primero, control shift hacia abajo, enter. Para la desviación también recalculo, primer valor, control shift hacia abajo. La desviación del promedio están listos. El alfa sigue siendo 0,05. recuerden que este es el primero, aquí estamos con el segundo. El n ahora es 600, ya lo cambié. El z sigue siendo el mismo, y si se fijan, el error ahora es 3,7, o sea, está bien.
Calculemos ahora el nuevo límite superior y el límite inferior. De nuevo la fórmula, promedio más el error, y el otro es el promedio menos el error. Y ahí tengo otros límites distintos. Estos límites son más exactos que el otro. ¿Por qué? Porque tienen un error mucho menor. Entonces son distintos tipos de intervalos de confianza que puedo tener. O sea, yo puedo sacar simplemente un intervalo de confianza para poder estudiar la población, y otro, en este caso el segundo, cuando yo ya quiero un error específico. Esos dos. Gracias por ver el video.